Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el día jueves, ya 5 de noviembre de 2020. Como le veníamos anunciando esta mañana en el espacio de la entrevista, vamos a conversar con Michelle Sol, la ministra de Vivienda. ¿Qué situaciones hemos visto en estos últimos días? Lo que pasó ahí en Nejapa, una luz de tierra, árboles, piedras, pues arrasó a una comunidad, la comunidad Los Angelitos 2. Cegó 9 vidas y dejó a muchas familias sin un techo, sin un lugar seguro para resguardarse. Además, hemos visto otras situaciones que han ocurrido también y que han afectado directamente pues, a muchas personas. Lo que pasó en otras comunidades o lo que está pasando en la colonia, por ejemplo, Santa Lucía, donde una cárcava amenaza a las viviendas de mucha gente y donde ya hay trabajos en desarrollo, pero mientras tanto está dando asistencia a las familias que ahí residen. Otro punto importante en la historia reciente del país, el desalojo de la comunidad del Espino. Se hizo pues un proyecto de vivienda. Vamos a conocer cómo está esto hoy, ya cuando estamos a noviembre de 2020. Pero pongamos algunos hechos en contexto y luego comenzamos con la conversación de este día. Las lluvias en el país continuarán según los reportes del Ministerio de Medio Ambiente y estas condiciones generan un alto riesgo en las zonas vulnerables del país. Tal es el caso de la residencial Santa Lucía, cuyos habitantes son afectados por una cárcava en la cual trabaja el Ministerio de Obras Públicas desde hace meses. Y precisamente para esta zona, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, anunció que ampliará la suspensión temporal de cuotas de crédito activos que 104 familias de la residencial Santa Lucía poseen con el Fondo Social. La medida se tomará en cuenta desde noviembre de 2020 hasta febrero de 2021. Este beneficio forma parte de la suspensión con la que ya se contaba desde octubre de 2019, según informó la funcionaria. De igual manera, manifestó que la ayuda económica para el pago de alquiler de $300 mensuales a las familias de esa zona de Ilopango se extenderá durante 4 meses más. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con la ministra de Vivienda, Michelle Sol, quien ya se encuentra con nosotros en el estudio. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Exactamente, le damos los buenos días en este día jueves a Michelle Sol, ministra de Vivienda. Ministra, pues qué bueno que puede acompañarnos, bienvenida. Gracias, buenos días a todos. Un poco de frío, ¿verdad? Y lloviendo constantemente, pero aquí estamos. Michelle, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes como Ministerio de Vivienda sobre lo que pasó ahí en Nejapa? Estas personas que de pronto, digamos, estaban durmiendo cuando les sorprende la luz, 9 vidas se pierden, otras familias quedan, digamos, en estado de alta vulnerabilidad porque perdieron el lugar donde se resguardaban. El presidente de la República anuncia en la cadena nacional de radio y televisión, decía, hay que dotarles de una casa a estas personas, hay que ver qué se hace, pero que este proyecto va. Digamos, en este caso la responsabilidad se la pasan a la cartera que usted dirige. Digamos, ¿cuál es la evaluación que han hecho y cuál es la asistencia que se les está dando a esta familia ya? Mire, así como esta comunidad de Los Angelitos en Nejapa, hay muchísimas comunidades en el país en zonas vulnerables. Y honestamente, yo que he sido alcaldesa, le puedo decir con propiedad que nosotros los alcaldes nos convertimos en presidentes de la Comisión Municipal de Protección Civil. Somos los primeros que nos damos cuenta si una comunidad está en alto riesgo. O somos los primeros en que podemos no permitir que una comunidad se asiente en un lugar al filo de la muerte, a la orilla de una quebrada o donde pasa un río y se los puede pasar llevando. O sea, como alcaldes tenemos esa gran responsabilidad, se tiene esa responsabilidad de no permitir esos asentamientos. Entonces, estas familias, Los Angelitos, era un terreno usurpado, no es terreno propio. Y estaban ahí desde hace años, o sea, no tenían 1 año, 2 años, tenían más de 10 años viviendo en esa zona que ahí pasa un río, por ahí una quebrada y estaban justo a la orilla. Pues. Entonces los sorprende, no son terrenos que se puedan urbanizar. Entonces yo creo que para ir a la raíz de este gran problema que está en los 262 municipios, se lo puedo decir con propiedad, por el tema de Nuevo Cuscatlán, claro. Se debe, las autoridades de las alcaldías tienen que poner un paro a eso. Pero yo siento que por décadas, por años, han sido temas que hasta se han ocupado por quedar bien con la gente y las están arriesgando a que estén en un lugar que no amanezcan al día siguiente, como lo que pasó en Nejapa. La mayoría de veces las alcaldías consideran que el tema de la vivienda le corresponde al gobierno central.
Y que es el gobierno central el que tiene que hacer la gestión y ver, digamos, establecer políticas para dotar de una casa a las personas que están en alto nivel de vulnerabilidad. En El Salvador y sobre todo, digamos, en San Salvador y en Santa Tecla, en los lugares, digamos, donde están los polos de desarrollo, donde está el trabajo, es normal, o sea, lo hemos normalizado eso de ver a familias residiendo pues junto al río Acelguate, residiendo junto a las quebradas aquí en la zona de La Libertad. Y mucha gente dice, mire, yo estoy ahí porque no puedo pagar otra cosa. Así es. Estoy ahí porque es el único punto donde puedo, digamos, ganar para la comida, mantener a mis hijos, criarlos, aunque yo sé que estoy en un riesgo, pero mucha gente pues se aferra y dice la frase, no tengo otra opción. Mire, es una mezcla de situaciones que no se ha puesto en el mapa el tema de la vivienda. Yo creo que, bueno, el presidente tomó a bien abrir esta cartera del Estado, del Ministerio de Vivienda, para buscar soluciones y comenzar a ver de qué manera erradicar este gran déficit de vivienda que hay en el país. Definitivamente los alcaldes son clave en este tema, porque las alcaldías tienen terrenos municipales que se pueden designar para proyectos de vivienda social. También otro tema que yo creo que ha afectado muchísimo es que no ha habido accesibilidad, o sea, tener una casa ha sido un lujo, ha sido inalcanzable prácticamente. Nosotros hemos comenzado a cambiar esas cosas desde el Ministerio, desde el Fondo Social para la Vivienda, bajándole a las tasas para que sea accesible poder acceder a un crédito para la vivienda. Pero ahorita en el caso de Nejapa, para hablar justamente de esto que nos ha pasado, en Nejapa hay terrenos municipales. Yo creo que tenemos que, todo esto se tiene que ir cambiando y posiblemente el próximo año como cartera del Ministerio de Vivienda vamos a convocar, a hacer un gran plan para poder que las municipales tengan, poder dar esas opciones a las familias de escasos recursos. Ahorita estamos ejecutando todos los trámites para darle cumplimiento al anuncio que hizo el presidente Nayib Bukele de ayudar a estas familias que fueron afectadas hace una semana. Es que de hecho, bueno, el presidente decía, bueno, hay que dotar de una casa a estas personas. Sí. Y decía, y sin que no paguen nada, porque eso fue uno de los puntos importantes, porque él decía, hay que regresarle los impuestos a la gente, que así hoy los impuestos van a ir hacia eso, decía cuando hablaba precisamente de este punto. Entonces, y la interrogante es, digamos, ¿cuál es el proyecto que tiene en este caso el Ministerio de Vivienda para estas familias afectadas en la zona de Nejapa? Fíjese que el primer paso es encontrar la tierra, que es lo más difícil. La tierra es cara, y no solo en El Salvador, en el mundo entero, pero hablemos de El Salvador. Sabemos que Nejapa tiene mucho terreno municipal, sin embargo, comenzamos a buscar opciones y encontramos 3 opciones. Sí. Pero la mejor está justo a 4 kilómetros del lugar de la zona cero. 3 kilómetros en la carretera, justo la misma carretera, y el desvío es 1,5 kilómetros. Sí. Es un terreno de 11,000 varas cuadradas, está a 500 metros de un centro escolar. Para nosotros como Ministerio de Vivienda hay tres características que deben de tener un terreno para desarrollar un proyecto de vivienda social y cualquier otro proyecto. Primero, sí, que sea un terreno seguro, que no esté en una zona de alto riesgo. Segundo, que tenga acceso a los servicios básicos, a agua, a luz. Y tercero, que tenga acceso al transporte público, porque también no queremos que las familias carezcan de los servicios básicos, que es tan importante, importante para el desarrollo, y no dejarles ese problema del transporte. Este terreno que encontramos cumple estas 3 características. Fuimos anteayer al albergue, ahí sí, están las familias ahorita, y les expusimos el proyecto y les gustó. 79 familias ya aceptaron el proyecto, son 135 familias, pero hay una comunidad, la comunidad San Antonio, ahí viven 18 familias, que ellos nos piden que vayamos a visitar la comunidad porque necesitan trabajos de mitigación. Obviamente yo les expuse, ¿verdad? Todos estos trabajos que hay en comunidades corresponden a las alcaldías. Claro. Para eso son los fondos FODES, para hacer esos trabajos de mitigación en comunidades que están en alto riesgo y que tal vez con un proyecto de mitigación pueden solucionar y no estar en alto riesgo. Pero ¿qué nivel de comunicación hay entre, en este caso, Ministerio de Vivienda, que es parte del Ejecutivo, y las municipalidades que están siendo gobernadas por diferentes partidos políticos? Porque parece que, digamos, hay como una especie de desconexión. El Ejecutivo habla de un idioma, la alcaldía habla de otro. Mire, creo que estamos así completamente. Desde que las barreras han comenzado con la Asamblea Legislativa,
los alcaldes se deben a los partidos. Entonces es un tema bien profundo y bien triste pues que estamos viviendo en el país, porque ayuda importantísima se ha congelado en la Asamblea Legislativa. Ayuda que va directamente a familias de extrema pobreza y de alta vulnerabilidad. ¿Se refiere a los fondos de KfW? Y a los del Gran Ducado de Luxemburgo. O sea, estamos hablando que KfW, aquí tengo los números para dárselos exactos, son 23 millones. Sí. Que más de la mitad, creo, van directamente donación para reasentamientos, para mejorar techos de vivienda, para, en fin, diferentes temas de vivienda, pero lo más importante van para trabajos de mitigación desde obras públicas. Y los han bloqueado, o sea, simple y sencillamente no están de acuerdo que se hagan. Fíjese que es un monto de 23.5 millones de euros, 12.5 millones de euros es donación y 11 millones de euros es préstamo. De este monto, el Ministerio de Vivienda ejecutaría 8 millones de dólares. Y el objetivo del programa es proteger y preparar a la población beneficiada ante los riesgos del cambio climático. Entre los subcomponentes a ejecutar con el programa son inversiones en infraestructura y verde, 19.4 millones de dólares en reasentamiento de familias, construcción de vivienda nueva y mejoramiento. KfW donó a 950.000 euros para la ejecución del estudio. Hizo un estudio previo de dónde se debía invertir esta donación y este préstamo. Y las zonas y las obras a realizar bajo este programa son en el área metropolitana de San Salvador, priorizando municipios de San Salvador, Soyapango y Lopango, por lo que atraviesan la parte alta de la cuenca de las Cañas y el río Salguate, donde hay muchísimas familias en alta vulnerabilidad, zonas súper vulnerables. Y dentro de las comunidades para la ejecución tenemos la Naval, los Cocodrilos, la San Juan Bosque, la Colonia Santa Lucía, el Guadacanal, el Cacao 1 y 2. En Ilopango tenemos San José Changayo, la Comunidad Bosques de la Paz. Y no los quieren aprobar. Digamos que este lleva la mitad de préstamo y por eso no lo quieren aprobar. Pero el donativo de Luxemburgo, 2.2 millones de dólares destinados para reconstrucción de viviendas. Ese monto era al 100% prácticamente destinado al tema de Amanda y Cristóbal. Y no lo han querido aceptar. ¿Cómo usted se puede... ¿En qué país del mundo no aceptan un donativo y dicen no, muchas gracias? No quieren, porque no lo ejecutemos. Es una situación bien difícil, pues, y los alcaldes se deben a sus diputados. Entonces, definitivamente no están queriendo trabajar con el Ejecutivo, no quieren. Nosotros ni siquiera quieren que nosotros trabajemos, porque el hecho de bloquearte un donativo que no va para ninguno de nosotros, ni siquiera para las colonias donde alguno de nosotros vivimos, va directamente al pueblo, a la gente donde sí lo necesita, donde la gente que les ha dado el voto a ellos en el pasado. Y aún así, ni siquiera los alcaldes de esos municipios, a donde va a llegar ese dinero, abogan porque se entregue el dinero. Entonces, hay un tema de no querer apoyar al pueblo bien duro, pues. Ahora bien, ministra, ¿cuánto tiempo puede llevar, digamos, este desarrollo del proyecto de la zona de Nejapa? Porque sabemos que suena sencillo decir se les va a dotar de casas, pero ya cuando se empieza la construcción, cuando se tiene que hacer toda la tramitología que lleva pues ejecutar un proyecto, ya tenemos que establecer, digamos, una línea de tiempo. Así es. Mire, por lo general se tarda de 9 meses a 1 año, dependiendo el clima, eso es lo que más te atrasa. Ahorita estamos en la etapa en que es la tramitología, la adquisición del inmueble, que todo va bien hasta ahorita, permisos en LOPAMS, Nejapa pertenece a LOPAMS, permisos en medio ambiente, que trabajamos interinstitucionalmente, eso no me preocupa tanto. Es un proyecto 100% de interés social. No solo tiene el componente de interés social para familias de escasos recursos, estamos hablando de familias que han pasado la peor noche de sus vidas, que han pasado una verdadera tragedia, que han visto el miedo de verdad y han visto la muerte de verdad y han visto cómo sus familiares se van en la correntada. Cuando yo llegué ahí, a primeras horas de la mañana estaba ahí el ministro de Obras Públicas, el ministro de Gobernación,
estaba también el ministro de Defensa, el director de la PNC, todos comenzamos a llegar, ¿verdad? Y ver con esa fuerza que trataban de sacar los cuerpos, ver el dolor de las familias que todavía estaban sentadas sin poder asimilar lo que les había sucedido, ver que solo te contaban que habían visto a su madre que se iba por agarrar al otro hijo. No, unas historias, o sea, es desgarrador escuchar esas cosas. Hay un momento en que tenés que asentarte y respirar y decir, Dios mío, dame fuerza para ver en qué ayudo en esta situación, ¿verdad? Gente totalmente que no solo ha pasado una mala noche, pues. No solo tú salís ahorita y ves perder algo, perdés tu casa, perdés y te duele. Pero ver perder a tu familia y que no la pudiste agarrar porque también tú te ibas a morir, o sea, es un trauma duro, pues. Entonces, estamos enfocados al 100% en ayudar a estas familias emocionalmente, económicamente y a que salgan adelante, pues, a recuperar otra vez este trauma tan duro que han vivido. Ministra, una de las interrogantes que surge acá es, como decíamos, los niveles de vulnerabilidad en los que habitan pues muchas personas en todo el territorio salvadoreño. Sí. Las personas que se asientan a las orillas de los ríos, ahí tenemos pues algunas imágenes de los trabajos que se hicieron ahí en la zona de Nejapa, que nos muestra, digamos, un ejemplo de todo lo que están viviendo pues muchas familias de todo el territorio nacional. Personas que se ubican a la orilla de los ríos o a la par de paredones que en determinado momento se convierten pues en un problema muy serio. Pero ante esto, digamos, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué es tan difícil conseguir a veces una casa en El Salvador? Porque independientemente, digamos, de que se tenga un empleo formal, a veces lo que se exige es demasiado y no se puede cubrir. Porque yo he escuchado personas que dicen, mire, yo bien puedo pagar una casa, pero no me la dan porque mis ingresos me dicen que no son suficientes. Me ofrecen nada más en zonas donde me queda o demasiado lejos, o donde no puedo tener, digamos, el nivel de movilidad que tengo donde estoy viviendo hoy. Entonces uno se pregunta, ¿faltan políticas? ¿Falta, digamos, un nivel de conciencia a nivel de órganos de Estado para que se piense, digamos, en que la vivienda es un factor fundamental para el desarrollo de un país y que se tiene que dotar a las familias de una casa? Mire, definitivamente la vivienda es la base de la sociedad. Yo estoy convencida de eso. Y lastimosamente en nuestro país no ha habido oferta de vivienda de interés social. Y cuando uno se sienta y platica con los desarrolladores, platicas con Casalco, te dicen que uno de las razones por las que no invierten en proyectos de interés social es que la tramitología ha sido enorme. Entonces los costos que te lleva el sacar los permisos hasta 2 años no compensan el invertir en proyectos de interés social. Ese es uno de los grandes problemas. Entonces nosotros hemos comenzado a trabajar en 2 ejes. Uno, apoyar a los desarrolladores al 100% a sacar esos permisos de construcción. Eso ha sido básico. No importa hacia qué segmento vayan dirigidos, si de interés social, si de clase media o de clase alta. Nosotros estamos para apoyar a todo desarrollador a que sus permisos de construcción salgan lo antes posible. Estamos construyendo la ventanilla única, que son 11 instituciones que tienen que ver con los permisos de construcción para agilizarles estos trámites. Queremos de alguna manera motivar y tener ese componente para que ellos tengan un incentivo con los proyectos de vivienda social. Pero el otro eje que hemos comenzado a hacer es las mejoras crediticias. Desde el Fondo Social para la Vivienda hemos ampliado el techo de interés social de hasta $40,000, sí, con tasas de intereses de 5.85% y 2% de prima. Esto también llama la atención a los desarrolladores porque dicen, ya tenemos un margen hasta $40,000 en viviendas de interés social. Sí. Y esto también ayuda a que la persona pueda adquirir mejor su préstamo. También tenemos una tasa de interés del 7.25 hasta $50,000 hasta 25 años plazo. Pero tenemos también tasas de $25,000, 0 prima, 4% de interés. Casas sencillas, pero son la base para comenzar. Lo importante, consideramos nosotros desde el Ministerio de Vivienda, es tener la base de tu vivienda. Luego, que empezás a dormir bien, descansás, amaneces con energía, eso es una realidad. Nadie que venga desvelado o que va a trabajar va a rendir mejor, va a rendir bien o va a estudiar
bien. Entonces, desde el momento en que la persona pueda tener una casa segura, donde no tenga miedo de amanecer inundado o flotando, su rendimiento al día siguiente va a ser mucho mejor. Entonces, nosotros queremos lograr que hayan proyectos de vivienda social, el básico, para que más familias puedan acceder a estos créditos. Vienen mejores noticias para el próximo año porque vamos a ampliar esas facilidades del Fondo Social para la Vivienda. Nuestro compromiso es facilitar los créditos de vivienda para que puedan ser adquiridos. Hay que reenfocar el Fondo Social para la Vivienda porque hasta ahora yo sé que el fondo presta hasta $125.000. 150.000. 150.000 dólares. Pero mucha gente dice, pues se suena muy bien, pero acceder a esos créditos me exigen que tenga pues un ingreso de X cantidad de dinero en salario y yo no lo tengo, ni que reúna a 4 miembros de mi familia, no logramos, digamos, tener una casa por lo menos que tenga las condiciones para poder desarrollarnos. Entonces, y la pregunta es, hay que reenfocar el Fondo Social para la Vivienda porque hasta ahora está trabajando como cualquier banco. Entonces, ya lo estamos reenfocando. Y se convierte pues en una situación en la que pues ponen una encrucijada al que quiere tener una vivienda. Fíjese que le voy a dar unos números. En nuestra gestión de junio del 2019 al mes de octubre del 2020, se han otorgado 7.686 créditos por una inversión de 148.000 millones de dólares. 148 millones. 148 millones de dólares. Solo este mes de octubre, después de 4 meses de pandemia, se otorgó un total de 644 créditos por una inversión de 12.7 millones. Van para arriba. Y la colocación de los créditos, el 96% son de viviendas de interés social. Un 4% son para viviendas de 100 a 150.000 dólares. Pero la colocación que estamos haciendo es en interés social. ¿Y por qué? Porque ya estamos mejorando esa adquisición de un crédito. Y vienen otras mejoras para el próximo año. Pero sí, ya comenzamos, ya se pueden comenzar a ver los cambios y la respuesta son los números que nos está dando el Fondo Social para la Vivienda, que se ha incrementado y tenemos números históricos en colocación de créditos para acceso a la vivienda. Una situación difícil se vive en departamentos como San Salvador y La Libertad. Aquí estamos, pues, la mayor cantidad de población quizás asentada son en estos departamentos, en San Salvador y La Libertad. Igual que ocurre en Occidente con Santa Ana, igual que ocurre en San Miguel con la zona, pues, específicamente de San Miguel. Y que llega toda la gente de Oriente a trabajar. Digamos, estos lugares definitivamente se vuelven con polos de desarrollo porque es ahí donde están los sectores productivos instalados, es ahí donde está el trabajo, pero el costo de la vivienda es elevadísimo. En San Salvador, por ejemplo, cada vez es más caro conseguir una vivienda independientemente del lugar donde se busque, pero igual en La Libertad, donde el costo de la vivienda es elevado y también hay, digamos, una demanda alta y una oferta en la que se limita solo a ciertos bolsillos. Fíjese que para el próximo año nuestro presupuesto del Ministerio de Vivienda se ha incrementado, ¿verdad? Y hay un componente de Mi Primer Vivienda. Entonces nosotros vamos a buscar terrenos del Estado en diferentes municipios y poder hacer proyectos que sea al alcance de la población. Proyectos, hay muchísimas familias que tienen un trabajo formal, inclusive, pero no pueden acceder a un crédito de vivienda, lo que usted estaba diciendo. Claro. Y entonces nosotros queremos mejorar esas condiciones otorgando los terrenos, haciendo los proyectos en terrenos del Estado para que puedan salir cuotas más accesibles a las personas que trabajan. Tenemos muchísimas personas, inclusive a nosotros nos llegan a visitar personas que no quieren una casa regalada, que te cuentan, mire, yo tengo mi trabajo formal, mi hermano tiene su trabajo formal, entre los dos pagamos el mesón a donde vivimos con mis padres y mis hermanos, pero nosotros queremos un crédito y una vivienda propia, pero no tenemos para pagar la prima. Ese es uno de los problemas más grandes del país, que la gente no tiene para pagar la prima porque con lo que gana viven el día a día, pagan los recibos, pagan el mesón y pagan sus alimentos. Entonces no les queda para ahorrar para una prima. Entonces estamos viendo de qué manera podemos ayudar a esta población. Sí, es que definitivamente que este es un obstáculo pues a sortear, digamos, en la búsqueda de una vivienda. El hecho de cumplir con todos los trámites y que el salario o lo que se logre reunir pues alcance para pagarla, porque ese es otro punto importante. Pero hay otros puntos que vamos a conversar hoy con la ministra de Vivienda, Michelle Sol,
Así que vamos a la pausa y ya regresamos con más. Esto, como decíamos, hay muchos temas de los que hablar y temas de interés para usted que nos está sintonizando. Volvemos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con Michelle Sol, la ministra de Vivienda, y estamos hablando ya de situaciones que están ocurriendo en esos días. Ya vimos lo que pasó en Nejapa, donde pues muchas familias perdieron su lugar, perdieron el resguardo, perdieron el techo que tenían para ellos y para sus familias debido pues al deslave que ocurrió en esta zona y que le costó la vida pues a 9 ciudadanos que residían ahí. También hay otras familias que han estado en vilo y que se han mantenido pues también en una condición de zozobra debido a situaciones que han ocurrido cerca de sus comunidades. Por ejemplo, la colonia Santa Lucía, allá en el municipio de Ilopango. Se anunciaba desde el Ministerio de Vivienda que se va a continuar dando el subsidio para pagar alquileres mientras continúan los trabajos en la cárcava que está ahí. Digamos, ¿cuál es en sí el mensaje que tienen ustedes para los habitantes de la Santa Lucía? Michelle, considerando, digamos, que estas personas, siempre que llueve, ellos están ahí en la pena de que las casas se les van a inundar y otros que no pueden estar viviendo ahí porque la casa está muy cerca de la cárcava. Mire, este es otro caso, ¿verdad? De un tema que no se abordó en el momento que tenía que haberse hecho y se hizo más grande y ha pasado lo que ha pasado. Ustedes ven, el ministro de Obras Públicas continúa con los trabajos ahí y ese se está haciendo lo mejor que se puede para culminar eso. Desde la Asamblea de Gobernadores del Fondo Social para la Vivienda, hay 104 familias que tienen su crédito con el Fondo Social para la Vivienda, de las familias que fueron afectadas. Claro. Entonces, el mensaje principal del presidente Nayib Bukele es no dejar solas a las familias que han pasado por momentos duros como los que ellos han vivido. Y con hechos lo estamos demostrando. Se cumplió un año de darles $300 mensuales, más $60 que se les dieron para poder trasladar sus pertenencias, y les hemos cumplido por un año completo con $300 mensuales. Pero se ha decidido ampliar, y ya se aprobó en la Junta de Gobernadores, hasta el mes de febrero, por 4 meses más. En total se le va a dar a las familias que fueron afectadas por la cárcava de Santa Lucía $4.860 por familia. Son más de $500.000 lo que se les está dando a estas familias, aparte que sus créditos quedan congelados, no les afecta su récord crediticio y estamos acompañando esta situación tan difícil que ha sido para ellos. Sí. Definitivamente sabemos de que no es suficiente $300, pero es lo que podemos dar y en algo les puede servir y yo estoy segura que les está ayudando. Y estamos pendientes de que se logre culminar esta obra que va a buen término y si es necesario ampliar 2 meses más, lo vamos a hacer hasta que las familias puedan recuperar su vivienda y estar como estaban antes, con la diferencia que en un lugar ya seguro. Entonces, lastimosamente, la gente en redes cuenta y dice, ¿cómo es que hay tanto movimiento ahorita en el país? ¿Cómo es que todas las carteras del Estado están en territorio ayudando a las familias más vulnerables del país? Y es porque estamos trabajando. De verdad, situaciones como la cárcava de Santa Lucía pudieron evitarse, pudieron no llegar al punto donde pasó esta tragedia. Pero nos tocó a nosotros recibir esta tragedia y entonces ni modo, vamos a acompañar de corazón a las familias hasta el último momento. Es que definitivamente esto lo que evidencia es la vulnerabilidad sí. Y digamos la fragilidad de muchos terrenos en donde se han construido casas. Y lo que vimos también en Nejapa, lo que evidencia es la necesidad de una casa y cómo la gente se ve obligada a construir en zonas que no reúnen las condiciones y que se están poniendo en riesgo ellos y sus familiares a la hora de que se establecen en un punto. Cuando tengamos la nueva asamblea vamos a compartir y llevar iniciativas de ley para que estas cosas no sucedan. Vamos a compartir con los alcaldes para hacerles conciencia de que debemos sacar los terrenos municipales y ayudar a las comunidades de alto riesgo a que estén en una zona segura. Eso se puede hacer. Yo lo hice como alcaldesa de Nuevo Cuscatlán. Entonces sí se puede. Es más, nosotros como Ministerio de Vivienda vamos a darle todo el apoyo técnico a las alcaldías para que sea lo más humano
que podamos hacer en ayudarle a estas familias que porque no tienen opciones, porque no tienen oportunidades, porque tienen años ya en zonas de alto riesgo, con miedo? ¿Tú te imaginas pasar estos inviernos a las orillas de quebradas? Y esa angustia. Nadie puede irse tranquilo a su casa dejando a sus hijos en una zona de alto riesgo. Si bien es cierto, en momentos de lluvia paran las clases por seguridad, no se van, pero ¿con qué tranquilidad te vas a ir a trabajar sabiendo que dejas a tus hijos en una zona de alto riesgo? Es imposible. Entonces nosotros queremos cambiar esa realidad. Y yo como ministra de Vivienda nos vamos a comprometer que el próximo año, cuando podamos llevar iniciativas de ley, trabajemos de la mano con los 262 alcaldes y que busquemos soluciones habitacionales en los municipios. Se puede. Nosotros les vamos a traer la experiencia que vivimos en Nuevo Cuscatlán y les vamos a dar toda la asesoría técnica desde el Ministerio de Vivienda para que podamos hacer desarrollos habitacionales para las familias que más lo necesitan. Uno de los lugares donde se evidenció también el tema de la vivienda fue cuando se desalojó en 2018 la comunidad del Espino, sí, aquí en la zona, digamos, muy cercana, aquí en La Libertad. Entonces, a partir de ahí se comenzó, digamos, un proyecto. ¿Cómo está esto? Porque de pronto, digamos, la comunidad del Espino se convirtió en un foco de atención mediática. sí. Luego, pues se le ofrece una solución y pasa, digamos, a que ya no se habla tanto de la comunidad como cuando estaban asentados ahí muy cerca del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuál es la situación de estas familias el hoy? tema de la comunidad del Espino fueron como muchas familias en el país, colonos que trabajaban en fincas, y cuando las familias deciden vender las fincas, estas familias se quedan sin trabajo y sin lugar a donde vivir. A muchos les dieron tal vez un dinero y se lo gastaron y nunca pensaron en invertir o buscar un lugar permanente para vivir. Entonces terminan como pasó el caso de las familias del Espino. El proyecto va bastante avanzado, tenemos el módulo A y el módulo B, que estamos metiéndolo para que las primeras 16 familias puedan pasar diciembre, que el 22 de diciembre trasladarlos ya a su vivienda. Tenemos 2 apartamentos ya modelos que la próxima semana creo que se van a poder ver, porque esto con el fin de motivar a las familias, porque la mano de obra de ellos es súper importante en los proyectos. Ellos ayudan a la construcción de sus proyectos. Entonces, no solo hay personas que no pueden trabajar poniendo Claro. los bloques, pero llevamos personas de los presos en la fase etapa de de confianza. confianza, y ellos van con su mano de obra a ayudar a levantar el proyecto. Entonces, las mujeres que no pueden trabajar en la parte de construcción ayudan a cocinar los alimentos de estas personas. Y es así como se está levantando. El proyecto va a quedar muy, muy bonito. Van a quedar en una zona segura, en una zona accesible y, lo más importante, en algo propio. Ellos van a tener sus escrituras de sus casas. Y estamos contentos pues que ya va a culminar ese proyecto. También hemos escuchado de que se han entregado escrituras a mucha gente que Sí. estaba en terrenos que los han habitado por muchos años, pero que nunca habían, digamos, tenido la documentación que los acreditara como propietarios. ¿Cómo está esto? ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes del Ministerio de Vivienda sobre pues estas familias que de pronto tienen 20, 25, ya son generaciones las que Sí. se han creado junto a la línea férrea, junto, digamos, a una quebrada, o a veces muchos lugares donde a veces son terrenos que han ocupado, pero que de pronto, digamos, un buen día aparece el dueño y les dice, váyanse, porque no tienen una escritura de propiedad? ¿Cómo funciona esto para acreditar, digamos, terrenos en los que estas familias han habitado, pero que no tienen digamos, un documento que les diga, usted es el dueño? Y fíjese que es un gran problema cuando no tienen escritura, porque como ministerio es bien difícil poderles ayudar si están en un terreno usurpado. No se les puede, por eso es que uno ve en el país un montón de casitas de lámina, porque nadie te va a dar un préstamo para ir a arreglar tu casa si no tenés la escritura del terreno. Claro. Entonces eso te da un parámetro de la cantidad de familias que viven en terrenos que no son propios. Nadie les va a prestar dinero para ir a construir a un terreno que no se sabe de quién es. O tal vez no invierten porque dicen, si mañana me quitan, no pierdo tanto, ¿no? Esa es otra opción. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros desde el Ministerio de Vivienda también hemos revisado varias notificaciones y nos hemos encontrado en que hay muchas en que las han dejado de tal manera que den permisos y notificaciones que no cumplen los requisitos para hacer notificaciones seguras. Y nosotros como Ministerio de Vivienda no podemos aprobar notificaciones que no
que no estén seguras, que estén en alto riesgo. Y hay una iniciativa de ley que en el pasado la metieron a la Asamblea, en la que querían aprobar cualquier notificación. Y nosotros no podemos estar autorizando notificaciones que van a traer problemas como el de la Santa Lucía, como el de Nejapa. O sea, pareciera que donde estaban las familias que sufrieron ahorita en Nejapa, entrar en un proceso de permisos. Una notificación, ¿cómo le vas a dar permiso a una notificación que está en alto riesgo? No se puede. Condenás a las familias a morir en cualquier invierno. Entonces nosotros desde el Ministerio de Vivienda estamos revisando el tema de las notificaciones para que las notificaciones se les den los permisos si cumplen el requisito más importante, que es que estén en una zona segura. Entonces nuestros técnicos tienen que revisar esas notificaciones antes de otorgar los permisos. Entonces, ¿qué sucede? Había mucho trabajo por hacer, muchas notificaciones, unas que sí cumplen, porque había muchísimas, y hemos dado alrededor de 5.000 escrituras en un año, pues, prácticamente. Y nos falta, esa es la meta, para terminar, perdón, la meta es de 5.000 escrituras para este año. Llevamos más de 3.000 entregadas. Y ahorita tengo un listado que esta semana tenía que entregar, pero por las emergencias no se han ido a dar. Pero ¿qué sucede? Las familias, al poder tener su escritura, pueden acceder a los servicios básicos, pueden tener ya el recibo de agua y de luz. Muchas veces en las familias un recibo de la luz es caos, ¿verdad? Porque no apagan la luz, mira cuánto ha salido de energía, y si hemos hecho como focus group con las familias qué significa tener un recibo. Pero un recibo es en identidad, ahí está el nombre, el apellido de tu familia, te da pertenencia al lugar donde vivís. Al tener una escritura, al tener esos recibos, podés ir a pedir un crédito y hacer un mejoramiento de tu vivienda o construir tu vivienda. Entonces, a partir de una escritura, comienza toda la historia de una familia en cuanto a su hogar, a su vivienda, a la base de la familia, que es la casa. Entonces, nosotros hemos enfocado muchísimo en sacar todo este trabajo pendiente que estaba desde el Ministerio de Vivienda por la falta de seguimiento a los permisos de las notificaciones y verificar que sean notificaciones correctas. Ahora bien, como decíamos, esto es una situación de El Salvador que es grave. La falta de vivienda es una situación grave. Digamos, ¿cuáles son las políticas que se espera implementar para que se pueda acceder a viviendas y no estar con el calvario de que muchas veces se tiene un empleo formal, pero pocas posibilidades de tener un techo seguro? Mire, yo creo que es una mezcla. Nosotros estamos trabajando y mejorando temas de las políticas de vivienda y el acceso a la vivienda. Tenemos que principalmente las mejoras crediticias, ¿verdad? Que las estamos cambiando desde el Fondo Social para la Vivienda para que las familias puedan acceder al crédito de una manera fácil. De hecho, el simple hecho que se pueda descontar de tu trabajo formal una persona que gana el mínimo, tendrían que tener su crédito. Nosotros queremos cambiar que desde el momento que adquirís un préstamo, que tenés que tenés un trabajo formal, podás adquirir tu préstamo para la vivienda. Porque ¿qué sucede en nuestro país? Desde el momento que tenés un crédito te dan una tarjeta, desde el momento que tenés un empleo, te dan una tarjeta de crédito. Entonces, ¿cuál es el modus viviendo de nuestra gente? Empezar a endeudarse en consumo. Porque ya tenés un trabajo formal, ganando el mínimo, ya tenés acceso a una tarjeta de crédito de $500. Y viven con la tarjeta topada. Entonces, queremos cambiar eso. ¿Por qué condenar a las familias a que tengan créditos para consumo y que pasen su vida pagando intereses a las tarjetas de crédito y no la cuota de su casa? Entonces, ¿qué sucede? Pasan trabajando todo el periodo de su vida laboral, se les da su retiro, ¿y para qué lo ocupan? Para pagar las deudas de todas las tarjetas de crédito que han venido adquiriendo a lo largo de toda su vida productiva. Entonces tenemos que darle vuelta a eso, en el sentido de que el momento en que puedas tener tu trabajo formal, puedas adquirir un préstamo para vivienda y que sea tu primera vivienda. O sea que sería una oportunidad para las nuevas generaciones en que el momento en que tiene su primer trabajo, desde ese momento él pueda adquirir el préstamo. Entonces, ¿qué sucede? Se va a endeudar pero con su casa. Y cuando menos sentís, la casa la has pagado porque es una cuota fija que la vas pagando y te vas acostumbrando a vivir
pagando esa cuota, entonces cuando menos sentís, ya querés una casa mejor y hay superación en la familia. Entonces eso es algo que nosotros queremos cambiarlo y llevar esa iniciativa para que desde el momento que una persona empieza a cotizar, tenga acceso a un crédito a la par de su vivienda. Ahora bien, durante, digamos, el Fondo Social para la Vivienda en los últimos años se ha desarrollado programas como Casa Mujer, como Casa Joven, que era, digamos, para gente que estaba comenzando a trabajar, y también vivienda para los salvadoreños en el exterior. ¿Cuáles de estos programas se mantienen o se van a fortalecer, Michelle? Porque eso es un punto importante. De pronto, digamos, hay un reenfoque del Fondo Social para la Vivienda y mucha gente pues está, digamos, pensando, digamos, en qué me voy a beneficiar o cómo voy a poder, digamos, sacarle provecho a los programas que se están desarrollando en esta institución para poder tener una casa. Fíjese que sí, han mejorado, de verdad, el Fondo Social para la Vivienda ha mejorado y lo dan los números, las cifras. 644 créditos colocados en el mes de octubre, 12.7 millones colocados en el mes de octubre. Hay algo importante que decirles, dentro de los meses de la pandemia, no bajamos, el 54% de las familias llegaron a pagar la cuota de su casa. Esta pandemia como que nos ha despertado y nos ha dicho la importancia de tener una vivienda propia. Y el caso de las tasas y las mejoras que hemos tenido desde el Fondo Social para la Vivienda, uno es el de Casa Mujer. Puedes adquirir tu crédito al 4.9%. También algo importantísimo que se hizo, que en el pasado no se hacía, fue que los hermanos en el exterior no podían pagar la cuota de la vivienda desde el país donde estaban. Tenían que mandar la remesa, sí, y la familia tenía que ir al banco, sacar la remesa. ¿Y qué sucedía? De lo que sacaba el dinero, la remesa que recibía para ir a pagar la cuota de la casa al otro banco, pasaba por otros lugares gastándose el dinero y total que cuando llegaba al banco ya no tenía la cuota que le correspondía. Y venían los atrasos en las cuotas de las viviendas. Entonces, ¿qué sucede? Se le propone al presidente y se le dice, señor presidente, resulta que la superintendencia no permite que los pagos se hagan directos. Eso fue en los primeros meses de trabajo, acabábamos de llegar al gobierno. ¿Cómo así? No lo permite, se tiene que hacer a través de una remesa. Pues cambiemos eso. Solo había que hacer un pequeño cambio. Ahora las familias, los hermanos en el exterior, pueden pagar directamente, en línea, todas las cuotas. O sea, nosotros podemos recibir cualquier pago desde cualquier parte del mundo y las familias que se van, los hermanos salvadoreños que se van a trabajar a Estados Unidos, a Europa, pueden garantizar que están pagando las cuotas de las viviendas de su familia o posiblemente el retiro de ellos que invierten en una vivienda en el país y pueden asegurarse que la cuota la están pagando de lo que ellos están trabajando. Eso no pasaba antes. Entonces esto es una facilidad para asegurarse que el dinero llega hasta la cuota de su casa. Y el tema de las tasas que las estamos mejorando y vienen mejoras para el próximo año. Durante, digamos, la administración anterior se hacían ferias de vivienda en países como Estados Unidos. ¿Esto se va a mantener? ¿Lo van a hacer? De hecho, hemos ido. El año pasado se fue. Este año pues se ha paralizado todos los temas de viajes, pero el año pasado sí fuimos a ferias de vivienda y porque seguimos promoviéndolas. Sin embargo, el Fondo Social para la Vivienda ha ampliado sus servicios en línea. Hoy, si tú quieres adquirir una casa, no tenés que ir al Fondo Social para la Vivienda. Puedes hacer tu cita en línea y todos los trámites los puedes hacer en línea. Entonces eso también facilita a los hermanos en el exterior a poder adquirir viviendas en el país. Definitivamente que esto es importante porque hay, me imagino, mucho interés de parte de los salvadoreños que están residiendo no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo también por comprar una casa. Me imagino que ustedes reciben algún tipo de, digamos, de inquietud y le tienen que resolver las dudas a la gente que está afuera porque dice, mire, yo quiero comprar una casa para mi familia porque yo estoy viviendo aquí en Italia, por ejemplo, porque hay una comunidad de salvadoreños bastante grande en ese país, o estamos viviendo aquí en Suecia o en los Estados Unidos y queremos comprar una casa. Entonces me imagino que ustedes tienen que resolver las dudas que esta gente tiene. Así es, y estamos promoviendo con estas ventanillas que tenemos en diferentes consulados. En Estados Unidos tenemos 4 ventanillas en 4 consulados y la gente se acerca. Y ese cambio de poder pagar directamente desde donde cualquier parte del mundo la cuota de la vivienda ha venido a sumar esta colocación de créditos, como te dije, que este mes de octubre y todos estos meses no hemos dejado de colocar préstamos de vivienda de interés social. Entonces creemos que todo esto son acciones que se van sumando
para poder adquirir una vivienda de interés social. ¿Cómo definiría usted, Michelle, el trabajo del Ministerio de Vivienda? Porque cuando se anunció la creación del ministerio, se decía, bueno, se va a fusionar lo que era un viceministerio de Vivienda, el Fondo Nacional de Vivienda Popular Fonavipo y el Fondo Social para la Vivienda. ¿Cómo han enfocado, digamos, el trabajo institucional para que ahora todo se esté bajo una misma sombrilla que se llama Ministerio de Vivienda? Yo le llamo sistema de vivienda, porque estamos unidos 3 instituciones que están trabajando directamente de la mano, interinstitucionalmente, en territorio. Entonces estamos solucionando muchísimos problemas que en el pasado se seguirían alargando porque las instituciones no estaban bajo la misma sombrilla. Entonces era mucho más difícil poder solucionar los problemas que las familias esperaban que se les solucionara. Entonces, definitivamente el nuevo sistema de vivienda está llevando soluciones a las familias que más lo necesitan. Estamos ayudando también, no solo entregando contribuciones para familias por diferentes programas que hay desde Fonavipo, no solo entregamos dinero, porque en el pasado se les daba dinero, pero no se corroboraba si lo invertían en la vivienda. Claro. O en la calidad de la vivienda. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros damos asistencia técnica para que estas familias tengan una vivienda como debe ser. El caso de Paso Puente. En Paso Puente, hasta el día de hoy hemos otorgado 50 contribuciones, cada una de $4.500. Y se han conseguido ayudas de ONGs para poder sumar por familia y hacer una mejor casa. Entonces llegan casas de $7.500. Y se ocupa la mano de obra de la familia, toda la asistencia técnica del Ministerio de Vivienda, nuestros arquitectos, nuestros ingenieros, se les llevan los planos, se les ayuda a comprar los materiales para todos, no que vayan ellos y que el flete les salga más caro. Sí. Entonces uno puede ver la diferencia en las viviendas en Paso Puente. Este es un ejemplo claro que llegamos que lo agarramos desde el principio de esta comunidad, desde que llegamos al gobierno. Y se están viendo los resultados. Era una comunidad que antes estaba estigmatizada por el tema de violencia y ahora ustedes pueden ver la diferencia en Paso Puente. Tenemos 50 familias ya con viviendas seguras, bonitas, la gente feliz con sus casas. Da una felicidad poder llegar y ver los rostros de esta gente con qué alegría te enseñan y te invitan a pasar a su casa. Y faltan más familias que se les va a ayudar en Paso Puente. De esa misma manera también estamos dándole contribuciones a diferentes programas que el presidente nos ha dicho que otorguemos. En Familias del Mozote se les ha dado varias contribuciones. Toda la fase 1 que teníamos que cumplir ya se hizo y se ve la diferencia en las familias, el cambio que tienen, que han esperado por años ese apoyo. Michelle, bueno, estamos ya cerrando el espacio de la entrevista, pero me gustaría que se dirigiera a las personas que tienen interés de comprar una casa y que de pronto tienen pues muchas dudas y muchas veces las personas pues tratan de responder las dudas, digamos, entre sus vecinos y muchas veces no van a las instituciones a buscar, digamos, que se les oriente. Entonces, ¿qué les dice usted a estas personas que de pronto dicen, mire, yo tengo un ingreso, pero a veces la gente dice, mire, yo tengo un ingreso, pero no es un ingreso formal, pero es un ingreso que está ahí y yo quisiera comprar una casa, pero siento que no reúno las condiciones para que me tomen en cuenta a nivel institucional? O mucha gente dice, mire, yo tengo un empleo formal, pero mis ingresos a veces no me dan y para la vivienda que yo pues quisiera para mi familia. Me imagino que ustedes tienen digamos, aclaraciones, tienen orientaciones para estas personas. Pues les hago un llamado a que se acerquen al Fondo Social para la Vivienda. Tenemos diferentes opciones. Claro que hay opciones para el sector informal. También hay otras opciones de poder presentar los ingresos mancomunados con tu grupo familiar. Entonces, acérquense. Nosotros estamos mejorando las condiciones y vamos en una mejora continua. El próximo año vamos a tener otras mejoras para que cada vez más familias puedan acceder a un crédito de vivienda. Y esto está motivando a los desarrolladores a que hagan proyectos de interés social, que es tan importante para que las familias puedan tener opciones para adquirir su vivienda. Nosotros también el próximo año, con los terrenos del Estado, vamos a construir proyectos de vivienda de interés social para que también las familias puedan acceder y tener este abanico de opciones en el que puedan encontrar una vivienda. Así que yo los invito a que se acerquen. Si
Si ven difícil la situación de ustedes, escríbanos por nuestras redes sociales que le buscamos la asesoría. Estamos también cambiando a los ejecutivos del Fondo Social para la Vivienda, en el que no solo se conviertan en personas que están dando créditos de vivienda, sino que asesoren a las familias en cómo poder adquirir este crédito, en decirles que mire, únase con su esposo, únase con su esposa, le conviene más sacarlo a nombre de la esposa, la vivienda, porque va a tener un mejor interés, pero sirve su ayuda, el ingreso que tiene el esposo, entonces mancomunados, son diferentes opciones que ahora es obligación que los ejecutivos del Fondo Social para la Vivienda se los den a todos los salvadoreños. Y yo algo más quiero decir también, quiero mandar un mensaje a todas esas familias que han sufrido, como el caso de Nejapa, como el caso de la familia Santa Lucía, como el caso de todos los que sufrieron la tormenta Amanda y Cristóbal, decirles que no están solos, que nosotros vamos a trabajar para ayudarles a recuperar esa vivienda que han perdido, que han habido obstáculos y tenemos una asamblea que no está a favor y hacemos un llamado que todavía están a tiempo, a que no perdamos esos fondos que van directamente a las familias que más los necesitan, como son los 2.2 millones del Gran Ducado de Luxemburgo. Que se pongan la mano en la conciencia y que sepan que es un donativo que le va a ayudar a familias que de verdad lo necesitan. Pero por otra parte, nosotros vamos a buscar soluciones si la Asamblea no nos ayuda. Así que Dios los bendiga, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y tienen algún número de teléfono o pueden buscar, digamos, la información del Fondo Social para la Vivienda? Porque ya recibimos llamadas nosotros pidiendo, digamos, orientación luego de las personas que están viendo la entrevista esta mañana y que de pronto, pues, el foquito se les ha encendido y dicen, claro, mire, yo quiero que me den los datos y me den, digamos, la orientación que necesito. Por supuesto. Acérquense, pueden buscar en línea www.fsb.gov.sb. Ahí pueden hacer su cita en línea desde su celular, si no tienen tiempo para llegar al fondo, o se pueden acercar a las diferentes sucursales que tenemos. Hay una en El Escalón, hay otra por el Estadio Cuscatlán, abajito del Estadio Cuscatlán. Búsquenlas en línea y acérquense, platiquen, vamos a ayudarles a buscar soluciones y seguimos en la mejora continua de acceso al crédito de vivienda. Muy bien. Michelle, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana. Ha sido pues un placer conversar con usted y qué bueno pues que tiene esas noticias para las personas que están pues interesadas en comprarse una casa aquí en El Salvador o que están con el proyecto, digamos, de establecer una familia en el tiempo, en el futuro, y pues están buscando orientación sobre cómo adquirir un techo seguro para ellos. Gracias por estar aquí. No, gracias. Un saludo a todos los salvadoreños. Andemos con cuidado. Sabemos que el clima, estamos en emergencia nacional. No sabemos, tenemos que prepararnos para lo peor y seguir teniendo fe de que las cosas van a mejorar y primero Dios salgamos adelante una vez más de nuestro querido país con un tema como es esta tormenta que nos está afectando. Muy bien, nosotros vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a tener más información. Hechos en desarrollo, los equipos de Noticiero Hechos están activos desde ya, trayéndonos los reportes del tráfico, así que le pedimos que siga con nosotros. Somos Hechos AM aquí en Red Salvadoreña de Medios. Volvemos.